Hola jóvenes estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia y por supuesto, quedándote en casa. Soy Noel Padilla, docente del área de Ciencias Naturales. Laboro en el Instituto 19 de diciembre de 1881 del municipio de Zonaguera, departamento de Colón. Estamos en la clase de Biología 1. En esta ocasión, aprovecharé para compartir un tema de suma importancia con ustedes, como lo es la reproducción celular. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro objetivo de hoy es explicar el proceso de reproducción en los organismos vivos. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos allí la célula. ¿Recuerdan ustedes para qué utilizábamos la célula? Claro que sí. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Para ello, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de las siguientes estructuras celulares? Veamos. ¿Cuál es la función del núcleo? Sí. La función del núcleo es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas durante el proceso de mitosis o cromatina durante la interfase. Organiza los genes en cromosomas, lo que permite la división celular. Lo segundo que tenemos que manejar el día de hoy es qué son los centrosomas. Es el centro organizador de microtúbulos, ya que actúa como núcleo de formación a partir de la cual se crean esos microtúbulos. Y el tercer concepto que tenemos que estudiar, nucleolo. Su función principal es la transcripción del ARN ribosomal por la polimerasa y en el interior el procesamiento y ensamblaje de los precomponentes que formarán los ribosomas. Pero ¿saben ustedes qué dice el tercer enunciado de la teoría celular? ¿Lo recuerdan? Sí, dice que la célula es la unidad de origen, puesto que toda célula proviene de otra existente. La célula entonces podemos considerarla como la unidad fisiológica de la vida. Pero ¿de qué manera esta afirmación se relaciona con el tema de hoy? Si nos damos cuenta, el hecho de que toda célula provenga de una ya preexistente significa que se ha dado un proceso de reproducción para que esto suceda. Es momento de conceptualizar el proceso de reproducción celular. Definamos los siguientes términos. El primero de ellos, cromosomas. Son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contienen los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. En la imagen podemos observar un ejemplo de los cromosomas. El segundo concepto es el ADN. Es una abreviatura de ácido desoxirribonucleico que se refiere a un químico orgánico de estructura molecular compleja que codifica la información genética para la transmisión de rasgos heredados. Es el único componente cromosómico que contiene información genética en las células vivas. En la imagen podemos observar un ejemplo de ADN. El tercer concepto, cromosomas homólogos. Son un par de cromosomas, uno de la madre y otro del padre, que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, la cual ocurre en la reproducción sexual. Como podemos ver en la imagen, nosotros tenemos un ejemplo de cromosomas homólogos. Cuarto concepto, los gametos, por su parte, son células sexuales haploides de los organismos pluricelulares, originadas por meiosis a partir de las células germinales o miocitos en las células diploides. En la imagen podemos observar un ejemplo del gameto masculino y del gameto femenino. El quinto concepto, la sinapsis, es un proceso que ocurre en la primera división meiótica, en el cigoteno de la profase 1. La cromatina condensada forma unos cromosomas en el leptoteno de la primera división meiótica. Estos se unen a la membrana nuclear por unas placas de unión de naturaleza proteica. En la imagen podemos observar nosotros la sinapsis que se realiza en ciertas células. Dos conceptos más.
que no son menos importantes, que son fundamentales para el tema de hoy. El primero de ellos, diploide. Las células diploides, o por su abreviación 2N, son las células que contienen un número doble de cromosomas, a diferencia de los gametos, es decir, poseen dos series de cromosomas. Y el otro concepto, haploide. Una célula haploide es aquella que contiene un solo juego de cromosomas, o la mitad. A este lo vamos a simbolizar con el signo N, del número normal de cromosomas, que en células diploides 2N. Veamos la imagen que tenemos a continuación. Si podemos observar, tenemos la célula haploide y la célula diploide. En la célula haploide tenemos un solo cromosoma haploide con símbolo N, y en la célula diploide tenemos un cromosoma homólogo duplicado con su símbolo 2N. Y el último concepto, la cromátida hermana. Una cromátida hermana se refiere a las dos copias idénticas formadas por la replicación del ADN de un cromosoma, con ambas copias unidas en un centrómero común. En otras palabras, también se puede decir que una cromátida hermana es la mitad del cromosoma duplicado. Un par de cromátidas hermanas se llama diada. En la imagen podemos observar nosotros las partes del cromosoma para que entendamos bien qué es una cromátida. Pero ¿por qué son importantes estos conceptos? Son importantes porque sin ellos sería imposible comprender los procesos que se dan en la reproducción celular. Profundicemos en el tema y hablemos de la reproducción celular. Cuando las células adquieren un tamaño y desarrollo promedio en su tipo y alcanzan estabilidad en la cantidad de sus componentes, se les considera maduras, entonces son capaces de reproducirse. La reproducción celular es el proceso biológico mediante el cual una célula origina otra célula semejante. Este proceso es llamado mitosis y es básico en todos los organismos eucariotas. En los organismos unicelulares, como los protozoos, algunos hongos y algas, la mitosis es la base para la reproducción. En organismos pluricelulares diploides, la actividad mitótica del cigoto y de las células hijas posteriormente lo es para el crecimiento y desarrollo. En la imagen podemos observar nosotros algunos organismos unicelulares como ser bacterias, algas, protozoos y hongos. Cada tipo de organismo está formado por células que contienen un número característico de cromosomas. Se denomina haploide y se representa con el símbolo N. La célula con dos juegos de cromosomas se denomina diploide y se representa con el símbolo 2N. Si la célula contiene 3 o más pares de cromosomas, se le llama poliploide. Esta condición es común en las plantas y muy raro entre los animales. Las células de las plantas y animales superiores generalmente son diploides y se caracterizan por la secuencia de cromosomas homólogos, y en sus núcleos los cromosomas homólogos forman pares. De dos cromosomas homólogos de cada par son similares en dimensiones, forma y posición del centrómero. Ambas contienen información genética relacionada con los mismos tipos de rasgos del organismo. En la imagen podemos observar nosotros un ser animal y un ser vegetal. Por ejemplo, el número cromosómico diploide en el ser humano es 46, de donde 2N es igual a 46, y el número cromosómico haploide es 23. El núcleo de la célula controla las actividades de la misma. Los cromosomas llevan la información para el control de estas actividades. En la imagen nosotros podemos observar lo que hemos hablado hasta este momento. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes en la división celular. En las células eucariotas, aquellas que poseen núcleo, durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células, dependiendo del tipo de célula. Esta podría dividirse por mitosis o por meiosis. En la imagen podemos observar ambos procesos. Por ejemplo, en los organismos que tienen reproducción sexual, las células germinales se dividen por meiosis para dar origen a las células sexuales o gametos.
Por otro lado, las células somáticas solo se dividen a través de la mitosis. En la imagen podemos observar ese proceso. La mitosis es un proceso de división celular que ocurre en el núcleo de las células eucariotas, posteriormente a la duplicación del material genético en la interfase. Este proceso está presente tanto en los seres unicelulares como en los pluricelulares. También se le conoce como cariocinesis. En la mitosis, una célula diploide da origen a dos células diploides con la misma información genética. La mitosis tiene 5 etapas. La primera de ellas es interfase y luego tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La meiosis es el proceso de división celular en una célula diploide para dar origen a 4 células haploides. El resultado son los gametos o células sexuales, los espermatozoides en el macho y los óvulos en las hembras, en la mayoría de las especies. El proceso general de la meiosis involucra 2 divisiones nucleares sucesivas, sin duplicación del material genético. En el paso intermedio, además se produce el entrecruzamiento y la recombinación cromosómica, por lo que las 4 células resultantes no necesariamente portan la misma información genética. La meiosis tiene 8 etapas. La primera de ellas es la profase 1. La metafase 1 es la segunda etapa, luego anafase 1 y telofase 1. Posteriormente se dan estas mismas etapas pero en una segunda recombinación, que le vamos a llamar profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La primera de ellas se subdivide en 5 etapas. Los prefijos significan pro, antes, meta, entre, ana, atrás y telo, fin. Es decir, que si nosotros decimos profase, significa antes de la fase. Si decimos metafase, significa entre fase. Si decimos anafase, es atrás de la fase. Y telofase es el final del ciclo que ya hemos visto. En conclusión, la reproducción celular es el proceso biológico mediante el cual una célula origina otra célula semejante. Las células de plantas y animales superiores generalmente son diploides y se caracterizan por la secuencia de cromosomas homólogos en sus núcleos. Durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células. Dependiendo del tipo de célula, esta podría dividirse por mitosis o por meiosis. La tarea para el día de hoy es: vamos a copiar en nuestro cuaderno las siguientes preguntas y vamos a dar respuesta a las mismas. Número 1. ¿Qué es la reproducción celular? Número 2. ¿Qué son los cromosomas? Número 3. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Y número 4. ¿Qué ocurre durante el ciclo celular? Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.